Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 8, para el 23 de agosto de 2025. El pacto en el Sinaí, sábado 16 de agosto, para memorizar. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. ¿Hacia dónde condujo Dios a Israel después de liberarlo de Egipto? ¿A la tierra prometida? Aunque esa respuesta geográficamente sea correcta, es teológicamente errónea. Dios mismo responde la pregunta de la siguiente manera, comillas, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Éxodo capítulo 19, verso 4. Por lo tanto, la respuesta bíblico-teológica a la pregunta revela la prioridad y el objetivo de Dios. El Señor los condujo a Él. Cuando los seres humanos se alejan de Dios, Él los busca y los llama a volver a Él. El mejor modelo de esta profunda verdad está en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios al desobedecer su mandato y se escondieron de Él. Él tomó la iniciativa y llamó a Adán, ¿dónde estás? Génesis capítulo 3, verso 9. Él siempre da el primer paso. Jesús lo afirma con elocuencia, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Dios nos llama a todos. Nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 17 de agosto, en el monte Sinaí. Escucha Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 8. ¿Qué prometió Dios a su pueblo al pie del monte Sinaí? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios condujo a los israelitas al monte Sinaí, donde pronto les entregaría el decálogo, los 10 mandamientos. Se desconoce el lugar exacto, pero algunos estudiosos piensan que probablemente Jebel Musa, un monte de 2.285 metros de altura, es el lugar donde Moisés se encontró con Dios varias veces. Por ejemplo, Éxodo capítulo 3, verso 1, capítulo 19, verso 2,
capítulo 24, verso 18, y donde Elías se encontró con el Señor años más tarde. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8. La misma montaña donde Dios llamó a Moisés para que sacara a Israel de Egipto. Éxodo capítulo 3, versos 1 y 10. En aquel momento, el Señor anunció a Moisés que éste adoraría a Dios en ese mismo lugar junto con el Israel liberado, lo cual serviría como señal de que el Dios de Abraham, Isaac, Jacob los estaba guiando. Éxodo capítulo 3, verso 12. Tras 2 meses de viaje, los israelitas llegaron a Sinaí. Éxodo capítulo 19, verso 1, donde permanecerían aproximadamente un año. Comparar con Éxodo capítulo 19, verso 1 y con Números capítulo 10, versos 11 y 12. Durante este año recibieron de Dios muchas leyes, como se describe en Éxodo capítulos 19 al 40, Levítico capítulo 1 al capítulo 27 y Números capítulo 1 verso 1 al capítulo 10 verso 10. La permanencia de Israel en el monte Sinaí es la pieza central de la narración contenida en el Pentateuco. Es allí donde se sientan las bases de la transformación de los hebreos en el pueblo elegido de Dios, la única nación no sumida en el paganismo y la idolatría. Dios toma la iniciativa y establece el pacto entre Él e Israel. Promete hacer de este un tesoro especial, un reino de sacerdotes, un pueblo santo, si sus integrantes le son obedientes y se mantienen en estrecha relación con Él. Ser un pueblo santo significa dedicarse a Dios y revelar su carácter a los demás, especialmente a las naciones de su entorno. También fueron llamados a funcionar como un reino de sacerdotes que conectarían a otras personas con Dios, guiándolas hacia Él y enseñándoles sus caminos y sus leyes. Ellos debían ser el tesoro especial de Dios, pues el Señor quería hacer de Israel su canal para iluminar al mundo, con el conocimiento acerca de Él y de su carácter. Este pacto constituyó el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. La fórmula general del pacto, que varía ligeramente en los distintos textos, es, comillas, los haré mi pueblo y seré su Dios. Ver Éxodo capítulo 6, verso 7, Levítico capítulo 26, verso 12, Jeremías capítulo 24, verso 7, capítulo 31, verso 33, Hebreos capítulo 8, verso 10, Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Imagina que fueras el tesoro especial de Dios. ¿Qué privilegios especiales implicaría eso? ¿Qué responsabilidades especiales tendrías? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 18 de agosto. La preparación para recibir el don. Escucha Éxodo capítulo 19, versículos 9 al 25. ¿Cómo preparó Dios a Israel para recibir los 10 mandamientos? Entonces Jehová dijo a Dios: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos.
Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Dios dio instrucciones específicas acerca de cómo debían prepararse los israelitas para la entrega de la ley en el Sinaí. Su pureza externa debía reflejar su total dedicación a Dios. Tenían que estar preparados para la espléndida manifestación de la gloria del Señor que estaba a punto de ocurrir. Cuando llegó, vino acompañada de truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo capítulo 19, verso 16. El Decálogo, los 10 mandamientos, es el corazón de la revelación de Dios y de la ética bíblica. Constituye la sustancia y el fundamento de las normas divinas para toda la humanidad. Sus principios son eternos y universales. Sobre el relato bíblico, el Decálogo fue anunciado por Dios. Éxodo capítulo 19, verso 19. Capítulo 20, verso 1. Deuteronomio capítulo 5, verso 4. Verso 5, verso 24. Y fue escrito por él mismo. Éxodo capítulo 24, verso 12, capítulo 31, verso 18, Deuteronomio capítulo 5, verso 22. En 2 ocasiones fue entregado a Moisés como un regalo especial. Éxodo capítulo 32, verso 19, capítulo 34, verso 1, Deuteronomio capítulo 10, versos 1 y 2. En Éxodo, el Decálogo es llamado el testimonio. Hebreo Edut, Éxodo capítulo 31, verso 18, o las palabras del pacto, hebreo Divrei Haberit, Éxodo capítulo 34, verso 28. En el libro de Deuteronomio, esas palabras son escritas en las tablas del pacto. Deuteronomio capítulo 9, verso 9, verso 11 y verso 15. Ninguno de los 2 libros utiliza la expresión hebrea que significa mandamientos, mitzvot, sino que en 3 ocasiones son designados como las 10 palabras, Aseret Hadebarim, Dedabar, que significa palabra, sentencia, asunto, discurso, historia, promesa, pronunciamiento. Ver Éxodo capítulo 34, verso 28, Deuteronomio capítulo 4, verso 13, capítulo 10, verso 4. Existen 2 versiones del Decálogo con muy ligeras diferencias.
La primera se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, y la segunda en Deuteronomio capítulo 5, versos 6 al 21. La segunda versión fue presentada oralmente por Moisés a Israel casi 40 años después del Sinaí, justo antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 1 versos 3 y 4, capítulo 4 versos 44 al 47. Estas circunstancias explican las ligeras diferencias entre ambas versiones. Cuando Pablo dijo que el amor es el resumen de la ley, citó el Decálogo, Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. El amor es, en efecto, la suma de la ley de Dios, porque Él es un Dios de amor. Primera de Juan capítulo 4, verso 16. ¿Cómo entiendes la idea de los 10 mandamientos como expresión del amor de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se revela en ellos el amor de Dios? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 19 de agosto. El don del Decálogo. Escucha Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. ¿Cuáles son los principios expresados en el Decálogo y cómo está organizado? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nota que el Decálogo no comienza con los mandamientos, sino con la acción misericordiosa de Dios en favor de su pueblo. Comillas, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo capítulo 20, verso 2. El Señor muestra primero su gracia, dando libertad y salvación a Israel, y sólo después revela su voluntad. Los mandamientos debían ser observados como una expresión de amor y gratitud por lo que Dios había hecho por ellos. La palabra clave con la que Dios resume el Decálogo es amor. Romanos capítulo 13, verso 10. El mandamiento más importante es el del amor, que se expresa de 2 maneras: amor a Dios, Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y amor al prójimo, Levítico capítulo 19, verso 18. En los 4 primeros mandamientos, el Decálogo interpreta lo que significa amar a Dios. En los 6 siguientes, la ley interpreta lo que significa amar al prójimo.
El decálogo comienza con el deber de honrar a Dios por encima de todo, amor vertical, y continúa con el respeto a los demás, amor horizontal. 1. Honrar y venerar a Dios, concediéndole el primer y más elevado lugar en cada situación de nuestra vida. 2. Honrar y preservar la posición única de Dios y no sustituirlo por un ídolo de cualquier índole, ya sea físico, simbólico o espiritual. Nuestros afectos más puros pertenecen al Señor. 3. Reverenciar el nombre de Dios, su reputación y su carácter. 4. Honrar su día de descanso y adoración, el séptimo día semanal, el sábado. 5. Respetar a los padres. 6. Respetar la vida. 7. Respetar el matrimonio. 8. Respetar la propiedad de las personas. 9. Respetar la reputación de los demás. 10. Respetarnos a nosotros mismos para que ningún deseo egoísta manche nuestro carácter. Como dijo el propio Jesús, si me aman, guardarán mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Ver también Primera de Juan capítulo 4, versos 20 y 21. Por lo tanto, la verdadera obediencia no es más que una expresión de amor y gratitud hacia Jesús, un amor que se expresa con mayor intensidad en la manera en que tratamos a nuestro prójimo. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 20 de agosto. Diferentes funciones de la ley de Dios. La ley de Dios revela su carácter, es decir, quién es Él. Puesto que Dios es santo, justo y bueno, su ley también lo es. Pablo confirma esto cuando dice, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 7, verso 12. La Biblia presenta la ley de Dios de forma muy positiva. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Juan capítulo 14, verso 15. Primera de Corintios capítulo 7, verso 19. Es posible crear poemas acerca de ella, como Salmo 119. Entonar cánticos acerca de la ley, Salmo 19, y meditar en ella día y noche. Salmos capítulo 1, verso 2, Josué capítulo 1, verso 8. La ley ayuda a alejarse del mal y da sabiduría, entendimiento, salud, prosperidad y paz. Deuteronomio capítulo 4, versos 1 al 6, Proverbios capítulo 2 y capítulo 3. La ley de Dios es como una valla que crea un amplio espacio de libertad para la vida y que advierte que los peligros, los problemas, las complicaciones e incluso la muerte acechan más allá de sus límites. Génesis capítulo 2 versos 16 y 17. Santiago capítulo 2 verso 12. La ley es también como una señal indicadora que señala a Jesús, quien perdona nuestros pecados y transforma nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Primera de Juan capítulo 1 versos 7 al 9. De este modo nos conduce como si fuera un tutor, paidagogos en griego, hacia Cristo. Gálatas capítulo 3 verso 24. Escucha Santiago capítulo 1 versos 23 al 25. ¿Cómo nos ayudan estas palabras a percibir la función y la importancia de la ley, aunque ella no pueda salvarnos? Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Un espejo puede revelar defectos, pero no puede hacer que desaparezcan. El espejo señala los problemas, pero no ofrece ninguna solución para ellos. Lo mismo ocurre con la ley de Dios. Intentar justificarse ante Dios cumpliendo la ley sería como mirarse al espejo con la esperanza de que tarde o temprano éste hará desaparecer una mancha del rostro. Puesto que somos salvados por medio de nuestra fe, no por obras, ni siquiera las de la ley, algunos cristianos afirman de que ésta fue abolida y que ya no tenemos que obedecerla. Eso es un grave error de interpretación de la revelación entre la ley y el Evangelio, en vista de la siguiente afirmación de Pablo: yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Romanos capítulo 7, verso 7. La existencia de la ley es precisamente la razón por la que necesitamos el Evangelio. ¿Cuán exitosos han sido tus intentos de obedecer la ley de Dios? ¿Lo suficiente como para basar tu salvación en ella? Si no es así, ¿por qué necesitas el Evangelio? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 21 de agosto. La ley como promesa de Dios. Escucha Romanos capítulo 3 versos 20 al 24. Pablo dice claramente que no podemos salvarnos por guardar los 10 mandamientos. ¿Cómo deberían entonces funcionar ellos en nuestra vida? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por lo tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El término hebreo devarim, plural de dabar, utilizado en los escritos de Moisés para describir los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 34, verso 28, Deuteronomio capítulo 4, verso 13, capítulo 10, verso 4, no significa literalmente mandamientos, sino palabras, y puede también significar promesas. Por eso, dabar es traducido en numerosos lugares como un sustantivo o como un verbo que expresa la idea de promesa. Primera de Reyes capítulo 8 verso 56, Segunda de Crónicas capítulo 1 verso 9, Nehemías capítulo 5 versos 12 y 13, Deuteronomio capítulo 1 verso 11, capítulo 6 verso 3, capítulo 9 verso 28, Josué capítulo 9 verso 21, capítulo 22 verso 4, capítulo 23 verso 5. Ellen White coincide con esa función del decálogo, comillas, los 10 mandamientos son 10 promesas. Comentarios de Ellen White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1119. Los 10 mandamientos deben entenderse como promesas de Dios destinadas a guiarnos por el camino correcto, para que Él pueda hacer cosas maravillosas en nuestro favor siempre que le seamos obedientes. Escucha Romanos capítulo 10, verso 4. ¿Cómo debemos entender la afirmación de Pablo que Cristo es el fin, en griego telos, de la ley? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo afirma que Jesucristo es el telos de la ley,
pero no en el sentido de que Cristo abrogó o eliminó la ley. A diferencia de ello, la palabra en cuestión significa que Cristo es el objetivo y la intención de la ley, es decir, no significa que su sacrificio expiatorio puso fin a la validez y la perpetuidad de ella. Por el contrario, Pablo habla de la importancia, legitimidad y autoridad perdurable de la ley. Romanos capítulo 3, verso 31. Primera de Corintios capítulo 7, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 6. La palabra telos tiene que ver principalmente con fines y metas, no con el tiempo y la caducidad de algo. Cristo es la clave para desentrañar el verdadero significado, propósito, meta y razón de ser de la ley de Dios. He allí el sentido de telos. Por lo tanto, sería incorrecto afirmar que Cristo invalidó, sustituyó o abrogó la ley. Cristo es el objetivo de la ley, aquel a quien ella apunta o señala. ¿De qué manera señala la ley a Jesús? Es decir, ¿qué nos revela la ley acerca de nosotros mismos a fin de conducirnos a Él? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 22 de agosto, para estudiar y meditar. Lee los capítulos titulados, comillas, La ley dada a Israel y, comillas, La enemistad de Satanás hacia la ley, en el libro Patriarcas y Profetas de Ellen White, páginas 310 a la 318 y 342 a la 355 respectivamente. Comillas, Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza, en consonancia con el exaltado carácter de esa ley. En el pueblo se debía grabar que todo lo conectado con el servicio a Dios debe considerarse con gran reverencia. Ellen White, Patriarcas y Profetas, página 311. Este principio de reverencia sigue siendo válido hoy. Brota de la comprensión de la grandeza, la trascendencia y la majestad de Dios. Apreciar la gloria de Dios crea gratitud en nuestros corazones y humilla nuestro orgullo. Cuanto más de cerca veamos la santidad de Dios, más imperfecciones discerniremos en nuestra vida, lo que nos llevará a tener aún más sed de su presencia transformadora y desear parecernos más a Él. Además de ser conscientes de nuestra condición en contraste con Él y con su santa ley, nos hace totalmente dependientes de la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro favor. Al mismo tiempo, Jesús dejó claro que si aceptamos humildemente a Dios como nuestro Señor y Rey, no es difícil obedecer sus mandamientos. Mateo capítulo 11 versos 28 al 30. Cristo dejó claro que la ley divina tiene validez permanente. Mateo capítulo 5 versos 17 al 20. Cuando obedecemos las leyes de Dios por amor y gratitud a Él, a causa de la salvación que nos ha concedido gratuitamente, podemos experimentar la plenitud de una relación salvadora con Él. Mientras disfrutamos de las grandes ventajas de obedecer la ley, en vista del dolor y las dificultades que acarrea violarla, también podemos disfrutar de la seguridad de saber que nuestra salvación se encuentra en Jesús, no en nuestro cumplimiento de la ley. Preguntas para dialogar. 1. La preparación para recibir la ley ayudó al pueblo a comprender el sentido de reverencia que necesitaban. ¿Dónde existe hoy un sentido similar de reverencia y respeto hacia Dios en nuestra iglesia y en nuestra vida eclesial? ¿O lo hemos ido perdiendo de alguna manera? 2. Medita en la siguiente fórmula de pacto, comillas, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo,
¿Qué significa esto para nosotros hoy y cómo debería ponerse de manifiesto tanto individual como corporativamente? 3. Dios siempre nos capacita para que podamos hacer lo que requiere de nosotros. Ellen White afirma, comillas, todos sus mandatos son habilitaciones. Palabras de vida del Gran Maestro, página 268. ¿Cómo podemos poner en práctica esta promesa, Dabar? 4. ¿Cómo podemos responder al argumento tan comúnmente escuchado, según el cual la ley fue abolida en la cruz? ¿A qué mandamiento del Decálogo apuntan en realidad quienes hacen esta afirmación?